Continuamos con La Noche. Continuamos en este programa La Noche. La Fundación Víctimas Visibles, que dirige Diana Sofía Giraldo, asumió el reto que el Papa Francisco propuso a los colombianos en el mes de marzo del año 2015, hace exactamente 3 años, cuando anunció su visita a Colombia. Se trata de crear hospitales de campo para sanar las heridas del alma. Encuentros entre víctimas y victimarios de todos los actores del conflicto que buscan la reconciliación. Este grupo de personas que ustedes ven en sus pantallas conforman un hospital, pero no uno convencional, uno especializado en tratar el odio, el rencor y la venganza. Un hospital que no cura fracturas excepto las espirituales, donde el acetaminofén es el perdón y el ibuprofeno es la reconciliación. Aquí las enfermeras son las víctimas, quienes fueron victimarios ahora son camilleros, y los sacerdotes médicos. Es un hospital lejos del bullicio de la ciudad, es un hospital de campo. Hay que vivir un hospital de campo para entender lo que significa esa profunda inmersión interior, para perdonarnos a nosotros mismos con el perdón de Dios. Se trata de un escenario donde se encuentran cara a cara victimarios de todos los grupos armados, precisamente con sus víctimas, mirándose a los ojos, escuchándose unos a otros. Es decir, que todos buscan algo de verdad, algo de protección, alguien que les quiera. Pues esto, en fin y al cabo, es buscar el amor. Y buscar el amor es buscar a Dios. Un ejercicio para sanar el alma de esas heridas que han dejado décadas de guerra y curarlas con abrazos de compasión. El programa La Noche fue testigo de esa catarsis colectiva. Como periodista fue maravilloso poder entender la realidad de las víctimas y los victimarios de este conflicto en Colombia, estos 50 años de conflicto en el país, y poder ser testigo de cómo este proceso y esta propuesta que ha hecho desde la Iglesia para sanar y curar heridas y transformar el país en algo muy bonito, en algo sanador, ser testigos de la reconciliación, del poder que tiene el perdón y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Los hospitales de campo nacieron gracias a una misiva enviada por el Papa Francisco en mayo del año 2015. Allí pedía no solo a la comunidad católica, sino a todos los colombianos poner en marcha este proyecto para buscar el perdón y la reconciliación entre quienes han vivido el conflicto en carne propia. Todos los seres humanos en nuestra historia terrenal y de vida tenemos un bagaje, un pasado, un dolor, un sufrimiento, una pérdida, un apego, un resentimiento, una mala emoción, un sentimiento incrustado. El hospital de campo sirve para ir directo al fondo del corazón de la mano de Jesús para que lo sane. Estamos con Diana Sofía Giraldo, director de la Fundación Víctimas Visibles. Diana, me gustaría que de una manera muy descriptiva le explicaras a nuestros televidentes qué es un hospital de campo en un país como Colombia, que luego de firmar un acuerdo de paz que ha generado críticos y adeptos, finalmente se firmó ese acuerdo, pero que tiene en ese trasfondo mucho dolor en muchas personas que sufrieron en carne propia las acciones criminales que cometieron los distintos actores en este conflicto. A ver, los hospitales son para los enfermos. En Colombia estamos enfermos todos, de cansancios, de miedos, de odio. El Papa lo dijo, todos somos víctimas. Y si reconocemos nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestros sufrimientos, lo primero que tenemos que declararnos es necesitados de la medicina. Si estamos necesitados de la misericordia, vamos como pacientes a ese hospital de campo. Los médicos son los sacerdotes porque pueden aplicar la medicina de la misericordia en el quirófano, que es el sacramento de la confesión. Los enfermeros son las víctimas que tomaron la iniciativa de abrir sus corazones y escuchar a los victimarios o exvictimarios, que son los camilleros, y llevan en las camillas las almas de las personas a las que hicieron daño. ¿Cuál es el material del trabajo? Dolor. Hay que llegar simplemente desarmado, desprovisto de desconfianza, desatado, entregado simplemente. Y ese dolor se convierte en materia prima
de reconciliación, de sanación, en cuna de un nuevo nacimiento. ¿Cómo así que el dolor? Pero uno dice, pero si el dolor lleva a la venganza, el dolor lleva al resentimiento, el dolor lleva a la rabia. ¿Sabe qué me enseñó el dolor en el último retiro donde lloramos a mares? Que el dolor no es mi dolor, es cuando yo salgo del mío y me voy al dolor del otro y escucho una niña reinsertada que llora desde las entrañas del alma, desde que se la llevaron de su casa, hasta los vejámenes que sufrió, hasta la necesidad de ser amada y de ser reconocida. Cuando yo me reconozco en el dolor del otro y creo que voy al rescate de la dignidad del otro, finalmente estoy reconociendo y salvando mi propia dignidad. El método diagnóstico nos lo dio el Santo Padre, que se llama el apostolado de la oreja. Escuchar, escuchar con el corazón, acercarse, mirar, tocar, no tener miedo de la carne del otro. Nuestro Señor nos ha regalado las revelaciones, verdades, reencuentros, dolores profundos, pero el dolor transformado en redención. Hoy Jueves Santo precisamente, ¿sí? La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y es un Dios que sufrió con nosotros, que se dolió con el profundo sufrimiento de su Hijo. Es un Cristo como el de Bojayá amputado. Y cuando nos reconocemos, se despierta en el que escucha, se despierta como que se remueven las zonas más necrosadas que llevamos por dentro y que creíamos muertas, y esos corazones de piedra se empiezan a convertir en corazones de carne. Y eso solo se da escuchando, tocando, abrazando, mirando, amando. Entonces yo he sido la más sanada, yo he sido una bendecida de Dios que me ha permitido escuchar víctimas, exvictimarios, abrazar el dolor del otro, y esa es la invitación que le queremos hacer a Colombia, encontrarnos en la dignidad y en la profunda herida que tiene el pueblo colombiano. Vamos a sanar esas heridas del alma y a liberar. Diana, dentro de estos hospitales de campo, como tú bien lo describes, han sido unos encuentros entre víctimas y exvictimarios. Sí. Han sido muchos. De los que has presenciado, ¿cuál ha sido el más impactante? Y te lo pregunto porque nuestros televidentes entenderán esta pregunta. Debe ser muy difícil perdonar a una persona que te quitó 15 años de vida porque te secuestró, que te asesinó un hijo, que te violó a una hija, que te desplazó de tu tierra. ¿Cuál ha sido el caso más impactante de todos? Uy, yo he visto muchos, pero el perdón es una gracia. Ver a Consuelo, yo creo que lo que ella tiene por fuera lo tenemos nosotros por dentro. Y la belleza que ella tiene por dentro es la que necesitamos hoy por fuera. Una mujer que me emocionó hasta las entrañas mismas del alma, que era una mujer vejada, violada desde niña, humillada, rechazada por su padre. Luego su hermano tiene un hijo, ella adopta a ese niño, lo consiente, lo saca adelante. El niño presencia después un secuestro, se da cuenta que hay un secuestrado en una finca de uno de sus amiguitos, y a este niño de 13 años lo asesinan de la manera más aterradora, ignominiosa, humillante, inenarrable, del espanto lo que hicieron con este bebé. Eso lo hizo un grupo guerrillero, y ella decide irse a la Saucé para vengar la muerte de su hijo. Ella va a la Saucé, allá pues tiene actividades que no son propiamente, digamos, en la batalla, pero un día frente a una persona que está muriendo en sus brazos y que ella tiene que atender, siente, uno también puede ser salvado por gracia, siente ese llamado de Dios y esa necesidad de salir de allá, ¿sí? Ella forma parte, se reintegra de los grupos estos de reintegración, y después cuando asiste al hospital y escucha el dolor de las víctimas, rompe en llanto y dice la frase más hermosa que yo le he oído a alguien: hoy hay fiesta en el cielo porque mi mamá me enseñó que hay más fiesta cuando un pecador se arrepiente, y yo sé que mi hijo y Dios están de fiesta, y dice que volvió a nacer. Y yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad sobre la tierra, y más sobre esta tierra bendecida colombiana. Diana, si algún televidente quizás quiere participar de un hospital de campo, ¿cómo los están organizando? ¿Cómo se da
esa parte logística en el tiempo? Porque sé que es muy dispendioso para una sola persona como lo eres tú, que es quien lidera esto, pero es una idea que muchas veces uno cree que debería tener mucho más apoyo y no siempre lo tiene. Un televidente que quiera participar, una persona que haya sido víctima, que sea victimario, ¿cómo puede canalizar ese sentimiento que estoy seguro está experimentando en este momento al escucharte? Comunicarse con nosotros en la Fundación Víctimas Visibles. Casi que todas las dificultades, la escasez, todo lo único que han sido son alicientes para seguir adelante, porque el Papa ese día me dijo en el oído, por favor, no pare, por favor, no se detenga. Y todo es muy complejo, pero no nos vamos a detener. ¿Hay otro lugar del mundo donde hayan hospitales de campo? No, yo creo que somos pioneros. Esta es una semillita que esperamos regar por toda Colombia y regar por el mundo, y es un regalo que nos hizo nuestro Señor, porque todo viene de Él, y esperamos seguirla sembrando en Colombia y en muchos países, y es que todos, cada uno en su casa, en su entorno, cómo doy ese primer paso, cómo rompo con las resistencias, cómo rompo con el que no quiero ir, cómo rompo con esa persona que rechazo, cómo rompo. Todos podemos hacer pequeños hospitalitos en nuestros hogares, simplemente activando la escucha desde el corazón. Esto parece todo como si fuera fantasioso, pues yo se los digo que he vivido las experiencias más sanadoras, liberadoras y hermosas de mi propia vida al escuchar a otros. Diana, ¿qué tan difícil es lograr que un ex victimario, que quizás ya saldó sus cuentas ante la justicia, otros quizás no lo han hecho, pero qué tanta, digamos, disponibilidad hay de parte de ellos para participar de este tipo de eventos, o este tipo de actos, mejor llamémoslos, donde realmente pueden sentirse señalados, acusados, de alguna manera cuestionados por haber cometido esos errores en el pasado? Solamente entrando al hospital vivimos esa experiencia, se caen las máscaras, se caen las diferencias, se caen los orígenes, se cae todo lo que nos separa, y desde esa escucha de los unos a los otros, desde esa escucha amorosa, todo es posible. ¿Y sabe qué ha sido lindo, Jefferson? Que unos muchachos reinsertados han llevado a otros, porque los han reinsertado al trabajo, a las actividades sociales, pero digamos que no se ha hecho la parte de la sanación desde el corazón. Y para ellos sentirse amados, queridos, valorados, es como si resucitaran. Es lo que le acaba de suceder a Consuelo. El Papa le dice, la toca y le dice que la ama, y en ella revive toda esa dignidad que la hace sentir con pleno derecho a ocupar un lugar en la tierra. Muy fuerte lo que nos cuentas, Diana. Para finalizar, cuando un ex victimario de estos pide perdón a la víctima, tú dices que de alguna manera esa víctima recobra esa dignidad y también logra superar esa barrera del odio. Pero ¿hasta dónde para esas víctimas ese tipo de acto es una forma de resarcir ese dolor que les causaron y no quizás, por ejemplo, una pena privativa de la libertad, Diana? Es que son procesos diferentes. Nosotros hemos dicho en la Fundación que el perdón es una gracia y no implica renuncia de derechos, pero el perdón, cuando sana a la víctima, cuando la libera, ya la no condena no le produce sufrimiento y pide justicia y tiene derecho a pedir justicia y tiene pleno derecho a pedir reparación, pero nos descargamos del odio, nos descargamos. ¿Qué hemos visto? Que para las víctimas todos sus derechos son importantes, pero el de la verdad es fundamental. Después del último hospital de campo, estuvo acá Henry, sentado con ustedes, y ese día les contó dónde estaba el cadáver de Peña Bonilla. Claro. Y Henry había ido a 3, 4, 5 hospitales, y Henry de pronto era el más reacio, y de pronto en el último hospital Henry empezó a aflojar, Henry empezó a querer dar, Henry empezó a querer sanar al otro. Entonces, yo no creo que se pueda mezclar un poco un tema con otro, aunque también son inseparables, ¿sí? Pero esa sanación espiritual, ese acercarse al otro, que en unos casos es inmediato y en los otros es más largo, no implica que debas renunciar a tus derechos si la víctima quiere justicia, si la víctima quiere reparación, si la víctima necesita para poder vivir esa verdad, que es la que le va a cerrar el duelo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Concentrando todas nuestras energías
en esa liberación de esos pesos en torno a Jesús, que es el gran médico de la misericordia, y demostrando que hay muchos puntos de encuentro entre los colombianos, que hay una humanidad profunda que subyace incluso a los que más nos generan resistencia y a los más duros, con seguridad también tienen su corazón de carne, queriendo salir y abandonar ese corazón de piedra. Por ejemplo, el ejemplo que pones, Diana, es bien pertinente, ¿no? El de Henry. Para nuestros televidentes que siguen asiduamente el programa La Noche, recordarán que en días pasados Henry no solamente pidió perdón a la hermana de uno de sus secuestrados, sino también entregó información para que esa hermana lograra, de alguna manera, con estas pistas, en algún momento encontrar el cuerpo ya sin vida de su hermano, que es el intendente Peña Bonilla. Pero cuando encuentran ese cuerpo pueden cerrar un duelo, pueden tener una tumba donde llorar, pueden aliviar sus pesos y ver esa transformación de Henry del primer retiro. Perdón, Henry, pero lo has contado públicamente. Entonces Henry era el hombre que llegaba, el primer retiro dijo: a mucho honor, yo fui quien custodié a Ingrid, a los políticos, y en fin, y Henry se jactaba, pero la escucha respetuosa y amorosa y nadie lo tocó. A la segunda Henry ya estaba un poquito más blandito, a la tercera Henry, y esta vez fue emocionante escucharlo, ese despertar al amor de Dios, ese despertar a la misericordia, ese despertar a decir: ah, yo tengo algo que puede ayudar al otro. Todos vivimos procesos diferentes dentro del hospital, pero definitivamente es un sitio donde nos podemos abrazar como colombianos en torno a los más débiles de la cadena del horror, todos los que de una u otra manera han sido víctimas de esta violencia infame que nos ha azotado por tantos años. Y además que esto no tiene nada que ver con política. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha hacer hospitales sin que tengan que ver con política! Diana, y por esa razón quisimos hacer hoy este programa, invitarte a ti. Nuestra productora Jenny Lizarazo participó de unos hospitales de campo y muchas de las personas que han acudido han estado también aquí en el programa La Noche haciendo esos aportes. En este caso, como lo planteabas, el caso de Henry, entregando esas pistas que muy seguramente le permitirán a la familia del intendente Peña Bonilla cerrar ese ciclo, ese dolor de cerca de ya 20 años que va a cumplir el próximo mes de octubre. Ellos van a cumplir 20 años esperando saber qué fue lo que pasó con este policía que fue secuestrado el 1 de noviembre de 1998 y que hasta el día de hoy no hay ninguna noticia. Así es que, Diana, muchas gracias por haber estado y por haber participado de este especial de Semana Santa aquí en el programa La Noche. Gracias a ustedes por la labor permanente en defensa de las víctimas y gracias a todos los que han querido ayudar, participar y apoyar el Hospital de Campo. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizat ntn24, @jefferson ntn24, @la noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.